atrae mucho pensar, hey, tú no puedes sufrir, tú no tienes que estar mal, la enfermedad no te puede tocar porque eres hijo de Dios. Pero entonces, ¿qué hago con las palabras de Jesús que dijo que vamos a enfrentar aflicción? Es peligroso cuando yo busco más un milagro que a Cristo. Demasiadas personas han rechazado rotundamente el sufrimiento y ese es el bloque de su crecimiento espiritual. Hola, bienvenido a Enfoque a la Familia. Le saluda Sixto Porras y para nosotros siempre es un honor estar con usted. Gracias por su compañía y por permitirnos edificar su vida y la de su familia. El día de hoy estamos conversando con mi buen amigo Sebas Franz. Él y su esposa Andrea son parte de los expositores de Enfoque a la Familia y dirigen un movimiento que se llama Volviendo a la Esencia, un movimiento que tiene como meta guiar a la nueva generación a Cristo y a depender de Él y a descubrir su identidad en Cristo Jesús. Sebas no solamente dirige este movimiento y es pastor, sino que ha escrito un libro, su primer libro, Viviendo su voluntad, un libro extraordinario, maravilloso, que estamos disfrutando muchísimo y al mismo tiempo me dice que ya está preparando su segundo libro. ¿Qué tal? Sebas, bienvenido Hey, a Enfoque a la Familia. gracias Eso por... podía decirlo o no, Sí, claro, ¿verdad? sin problema. Y con Está 26 años, ¿ah? 26 años, 26. su segundo libro. Bueno, todavía no, estamos en la oración y preparación. ¡Wow! La esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo y la promesa de su gloria eterna nos ofrecen una perspectiva única, profunda, y uno tiene que tenerlo palpable en el corazón. Fíjate bien que hubo un estudio en la Universidad de Michigan que reveló que las personas con fe y una vida espiritual profunda tienden a ver su sufrimiento como parte de un propósito mayor. Ujú. Y tal cual lo dice 2 Corintios 4, 16 y 17, dice, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va Claro. renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Me Mm, encanta la escritura que lo dice claramente. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Sebas, hablemos un poco de cómo enfrentar esos momentos difíciles. Nos has hablado de algunos momentos difíciles, como cuando tenían que operar tu cadera, ujú, tus sueños de jugar tenis se ujú. fumaron, o bien el momento en que tienes que dejar tu país de origen Sí, para estudiar en otro país. ¿Cómo fue esa circunstancia de enfrentar la vida por ti mismo a tus, qué, 17? 17. Wow. Sí, esa fue una etapa vamos a decirle, difícil, desafiante. Yo tenía 17 años y me mudo a los Estados Unidos, específicamente al estado de Oklahoma. Yo nunca había estado antes en Oklahoma. Honestamente, hasta ese momento yo no sabía que existía Oklahoma. Pero me mudo ahí, una universidad me da una beca grande que cubría casi todo el gasto del estudio. Entonces yo voy un tiempo antes de que empiece la universidad, el semestre, para adaptarme y estudiar inglés. Y me reciben una familia que hasta el día de hoy somos súper amigos, se llaman Rick y Cindy, son un hombre y una mujer de Dios. Y ellos me hospedan en su casa, me dan un lugar para vivir y yo me quedo con ellos ahí. Y fue un tiempo bien desafiante para mí porque de un momento de estar con toda mi familia, mi iglesia, en ese tiempo mi esposa era mi novia, estar todo bien en Latinoamérica y desarraigarme completamente y plantarme en un lugar en el extranjero que no conocía a nadie. Y estoy seguro que capaz muchos de los que miran esto pasaron por lo mismo. Inmigrar, moverse a otro lugar. Y fue un desafío porque creo que el lugar donde yo vivía era como esta familia vivía en el campo. Entonces, ellos tenían su casa en el campo y dentro del campo tenían como un pequeño departamentito con una pequeña casita para los que venían a visitar, pero quedaba al otro lado del campo. Entonces, yo me acuerdo llegar ahí, bueno, solo, entro en la casita y digo, ¿y
¿y ahora qué? Digo. Y había silencio, no se escuchaba un ruido porque era en el medio de la nada. Pero miro atrás y fue una época donde mi fe fue probada, mi corazón fue probado por el Señor, donde Dios habló tanto a mi vida en distintas áreas. Creo que fue una época donde me ha llevado a madurar muchísimo. Esa Mm, época de estar solo me hizo madurar, ¿no? Porque yo tenía que ahora cocinarme yo, hacer todo yo, dependía de lo que yo hacía, pero tengo tantas cosas que hoy puedo mirar atrás y ver como ese periodo de, no sé si decirlo sufrimiento, pero de desafío, de estar solo en un país extranjero, produjo tanto en mí que hoy estoy agradecido a Dios por ese proceso, ¿no? Cuentas en tu libro cómo estas circunstancias te llevaron a depender más de Dios, Ujú, a conocer a Dios de una manera diferente. Hay personas que el silencio los consume, los aturde, los descompone, no saben ujú. vivirlo. ¿Qué le dirías a estas personas que no saben apagar el celular, hacer silencio, eh, escuchar a Dios o encontrar respuestas en esas temporadas donde todo se desacomoda, donde no tienes respuesta? Mm, Creo que primero pensaría en esto de que Dios ve el sufrimiento de una manera distinta a como nosotras la vemos. O sea, Mm, en otras palabras, Jesús no ve el sufrimiento como tú y yo lo vemos, como mm, humanos. Él lo ve a través de otros lentes, con otro enfoque. Me encanta esta historia en el Nuevo Testamento cuando los discípulos se le acercan a Jesús y ven un hombre que estaba ciego y le dicen, Maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque estaban tratando de encontrar una razón al sufrimiento de esta persona. ujú. Jesús le dice, no, ninguno pecó, sino que él está ciego para que la obra de Dios sea manifiesta, o sea, Wow. para que sea glorificado el nombre de mi Padre. Mm, Y veo como que, wow, Jesús vio el sufrimiento y la ceguera de ese hombre completamente distinto a cómo los discípulos veían esa ceguera. Entonces, creo que como cristianos, nosotros tenemos aún más esta esperanza de ver nuestros sufrimientos y nuestros momentos difíciles a través del lente y de los ojos de Cristo. O mm. sea que no hay ninguna enfermedad, ninguna situación difícil, ninguna prueba que Dios no la pueda usar para su gloria en nuestras vidas. Y creo que a través de mi vida he pasado muchos momentos difíciles, ¿no? Como dije hoy, la cadera fue uno, luego a mis 16 me encontraron un tumor en mi hueso, aquí en mi rostro, donde tuvieron que operarme y fue un proceso difícil porque el tumor había crecido tanto que había deformado parte de mi cara Mm, y me hizo sentir mal, me hacía sentir menos y yo no entendía por qué, pero en medio de esa temporada yo puedo decir que fue una de las temporadas donde más Dios me acercó a su corazón, porque Dios ve distinto el sufrimiento a lo como nosotros los hombres los vemos, mm, ¿me entiendes? O sea, y mm. solo cuando yo soy capaz de entrar desde la perspectiva divina como Dios ve el sufrimiento, yo aprendo de él. Si yo no veo mi situación difícil como Dios la ve, puede que yo no quite el provecho de esa situación como debería de hacerlo. Mm, Em, También siempre esto me lleva a pensar en la historia de cuando Jesús está con sus discípulos y muere su amigo Lázaro, ¿no? Y cuando muere Lázaro, sus hermanas vienen y le dicen, por favor, vení, está muy mal, vení a hacer algo. Y Jesús dice, ok, ya voy. Y se queda 2 días más donde estaba hasta que literalmente muere su amigo. Pero me llama la atención la imagen que cuando él viene y él ve a María llorando y a sus amigos llorando y todo, dice que Jesús llora. Y obviamente Jesús no estaba llorando porque su amigo murió en el sentido de que, uy, la vamos a extrañar y se murió Lázaro. No, creo que lo que Jesús estaba viviendo en ese momento era, le dolió a él ver lo que la enfermedad y el dolor produce en el corazón del hombre porque ese no fue el plan original de Dios, ¿me entiendes? mm. Fue como que Jesús se constrictó el espíritu por verle al ser humano sufrir. Pero qué increíble pensar que aunque él nos ve sufrir, aún así Él usa ese sufrimiento para nuestro bien, Wow. ¿verdad? Ujú.
Uso ese ejemplo de Marta y María porque en el momento en que Jesús llega, ellas reclaman y les dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ujú, La mayoría de las personas frente a la adversidad tienen un sentimiento de víctima ujú, y ese espíritu de víctima es culpar al otro por mm, lo que estoy viviendo. Sin embargo, la perspectiva bíblica es diferente. ¿Cómo paso de sentirme víctima, me dejó, me traicionó, me abandonó, me golpeó, no llenó la expectativa? eh, ¿Cómo yo transformo ese sentimiento en el cumplimiento del propósito de Dios? mm. También puede ser la autocomiseración, Ujú, que es como el que sentir pena de uno mismo. ujú, Y es peligroso ese sentimiento, ¿no? Porque cuando yo tengo autocomiseración o me pongo en el papel de víctima, yo estoy quitando todas posibilidades de ser ministrado por Dios. Por ejemplo, a mí me llama a la atención ese milagro que Jesús hizo del paralítico que estaba al lado de la piscina de Bethesda, ¿verdad? ujú, Que llevaba paralítico, ¿cuántos años era que tenía ahí? No me acuerdo ahora exacto, pero llevaba muchísimos años paralítico. Y Jesús viene y le dice, oye, ¿quieres ser sano? La respuesta era muy fácil, sí, ujú, pero él no responde eso, dice, es que no tengo a nadie y cada vez que quiero alguien me gana. Era eso, víctima, ujú, ¿me entiendes? O sea, él pudiera haber dicho, sí, quiero ser sano ahora, pero no, en vez de buscar eso, puso una excusa en el camino. ujú, No, es que yo no puedo porque cada vez que tengo alguien... Entonces, creo que lo que hace el espíritu de víctima es que quieras o no, te acostumbras al dolor, a la enfermedad y hasta la abrazas como parte tuya. Y dices, "Bueno, esto es lo que me tocó. Ah, así va a ujú. ser mi vida. Y como que me acostumbro a eso, cuando muchas veces Dios tiene planes mejores que lo que vos estás viviendo hoy. Dios quiere sanarte, quiere restaurarte, pero nosotros nos acostumbramos a ese estilo de vida cuando ese no es el plan original de Dios. Entonces, yo creo que sería importante primero ver si nosotros no nos hemos acostumbrado a ese dolor y hasta lo hemos adoptado como propio nuestro, cuando el Señor realmente quiere traer sanidad a tu vida y también recordarnos que a veces esto no se habla mucho, pero Jesús fue claro y dijo que en esta tierra íbamos a enfrentar momentos difíciles. Hmm. Me- Esto me lleva a que un sector de la iglesia cree que nosotros como cristianos no vamos a enfrentar Ujú, sufrimientos. ¿Cuál es el claro. problema con este pensamiento? Claro, es que no es bíblico. O Ujú, sea, Jesús claramente dijo, hey, en este mundo enfrentarán aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. amén. Em, Porque ¿qué pasa? Claro, atrae mucho pensar, hey, tú no puedes sufrir, tú no tienes que estar mal, la enfermedad no te puede tocar porque eres hijo de Dios. Pero entonces, ¿qué hago con las palabras de Jesús que dijo que vamos a enfrentar aflicción? ¿Qué hago con las miles y millones de hombres y mujeres de Dios que murieron por causa de enfermedades? Creo que cuando adoptamos esa postura, yo estoy bloqueando toda posibilidad de conocer a Dios a través de esa situación difícil, de Hmm, esa enfermedad. A mí me encanta el apóstol Pablo cuando él decía, no se sabe exactamente qué tenía él en su cuerpo, se dice que tenía algún tipo de enfermedad, algunos dicen en los ojos, otros dicen otra cosa, pero él decía, mira, yo ya rogué al Señor, no quitó. Pues bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo único que me dijo es, te basta mi gracia. wow. Entonces, es peligroso cuando yo busco más un milagro que a Cristo. Ujú, ¿Entiendes? Cuando yo busco más el milagro y la sanidad que a Jesús, es muy peligroso porque mi amor y mi devoción y mi afecto está solo en que suceda lo que yo quiero. Si te das cuenta, a veces sin pensar y caemos en esto inocentemente, pero vivimos hablando de milagros, señales y cosas y ya no hablamos de Jesús. Cuando Él debería ser el centro de nuestros mensajes, wow. de nuestra predicación. Entonces, em, y esto no es decir, ok, bueno, entonces abrazar todas las enfermedades que venga y acostumbrarse a ellas. No, uno cuando pasa por una situación, uno
la Biblia dice que podemos acercarnos a Dios y pedirle, Señor, trae un milagro. Pero si ese milagro no sucede como nosotros estábamos esperando, debemos llevar a preguntarnos, ¿no será que Dios, en su soberanía, permitió esto para enseñarme algo que un milagro no me va a enseñar? ¿Me Wow. entiendes? Porque, quieres o no, los milagros a veces no producen en nosotros lo que una enfermedad o una situación difícil o un momento complicado puede producir en nuestros corazones. Yo veo a Jesús, el Hijo de Dios, como pasó momentos difíciles en su vida. Y es nuestro mayor ejemplo y pasó momentos de estrés, de ansiedad. Sus discípulos lo abandonaron, ¿me entiendes? O sea que vemos hasta en Jesús mismo que Él pasó todas las tentaciones como nosotros, pruebas. Entonces creo que como cristianos tenemos que recordar esto, de que sí van a haber aflicciones, sí van a haber momentos difíciles, pero aquí está la victoria. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra esperanza de gloria. Dios, esa es la esperanza del corazón de todo cristiano. De que sí, va a haber momentos difíciles, pero tenemos que animarnos que Cristo ya venció a este mundo y este mundo no es nuestro hogar. Wow. Definitivamente. Y me gusta tal y como lo dices, porque toda adversidad o todo éxito debe revelarnos a Dios, Ujú. viene de Dios. Cuando estamos en adversidad, el Señor dice, y te pasé por el desierto para afligirte, para probar lo que había en tu corazón. Era para descubrir nuestra necesidad de Dios. ¿Qué te llevó a poner en el libro Viviendo su voluntad el tema del sufrimiento? ¿Por qué lo ves como tan importante? Por esto que estamos hablando, creo que demasiadas personas han rechazado rotundamente el Mm, sufrimiento y ese es el bloque de su crecimiento espiritual, ¿me wow. entiendes? Y porque quieras o no, en esta tierra, Mm, gran parte de vivir en el planeta Tierra, vamos a sufrir. O sea, va a haber momentos difíciles, van a haber días lluviosos, van a haber temporadas secas, van a haber momentos de confusión, momentos de duda, momentos de miedos. Y creo que lo más perjudicial a nuestra fe sería el no poder encontrar en Cristo satisfacción en medio de esos momentos difíciles. claro. ¿Entiendes? Yo en mi vida, y yo lo puedo decir con fe, de que las veces que más cerca he sentido a Cristo es cuando más oscuro yo estaba pasando. O sea, esos momentos complicados, no solo siempre físicos, pero puede ser hasta emocionales, mentalmente, problemas, ansiedades, estrés, todas estas cosas son oportunidades que Dios ha puesto para que nosotros nos acerquemos aún más a Él. Me encanta el Dios que tenemos, porque Dios no crea la enfermedad, Dios no creó el dolor, Dios no creó el pecado, Dios no hace que nadie peque, pero aún todas esas cosas, Dios las usa, ¿me entiendes? Y para su gloria encima. O sea, que Él se glorifica a través del sufrimiento, algo que el enemigo quiso introducir para perjudicar a Dios, Dios lo termina usando para su propia gloria. Wow. ¿Entiendes? O Así sea, es, es así es. asombroso porque Ujú. cuando el enemigo entró con Eva, él le dijo, hey, si comes esto vas a ser como Dios. Ahí ya estaba mintiendo porque Eva ya era como Dios. Ya fue Ujú. creada a imagen y semejanza de Dios, pero le estaba dando vuelta, le estaba tratando de entrar por otro lado. Entonces Eva come la fruta, caen en el pecado. Y yo creo que la razón por la cual Satanás tentó a Adán y Eva y nos hizo caer a nosotros, no solo porque querían que nosotros estemos lejos de Dios, sino que porque el diablo quería perjudicar a Dios. ¿Me entiendes? O sea, el diablo quería hacerle sentir mal a Dios y decirle, mira, tu creación, tus hijos, como que quería dañar el corazón de Dios, porque ese es el diablo. El diablo es el que se opone a Dios. Ujú. Él se opone todo el tiempo a Dios. Por eso en la historia de Job vemos que los ángeles, esa historia sí que es bien tremenda, pero los ángeles se presentan delante de Dios y aparece Satanás ahí entre los ángeles. En el primer capítulo de Job. Y Dios le dice, es interesante porque Job no el diablo no le propuso a Job. Dios le propuso a Job al diablo, le dice, ¿estuviste considerando a mi siervo Job? Le dice, no hay otro en la tierra como él, ¿verdad? Como que Dios orgulloso de su hijo.
un hombre íntegro, justo. Y es interesante porque el diablo le dice, ok, él es así por cómo le has bendecido, pero quítale todo y a ver si no te maldice en la cara. O sea, ¿te das cuenta el corazón del enemigo? El diablo quiere dañar al creador. ¿Y cómo hace para dañar al creador? Dañar a los que fueron creados a su imagen y Wow. semejanza. Mm, Entonces, ver eso, que aunque el diablo te quiere dañar, Dios agarra esa situación y la usa para su gloria y para tu edificación, para tu transformación. mm, Pero si yo estoy cerrado a eso, por eso el capítulo, ¿verdad? El dolor, si yo estoy cerrado a esa idea de que Dios puede usar esto y yo no tengo que rechazar todo tipo de enfermedad, yo no estoy dando lugar a madurez, al crecimiento, a ir más profundo en mi relación con Dios. No estoy abrazando la soberanía de Dios, que es una de las partes más importantes para conocerlo. Abrazar su soberanía, ¿verdad? wow. La Biblia está llena de textos bíblicos que en los momentos difíciles nos bendicen profundamente. Algunos de estos textos que han llenado tu vida en esos momentos. Bueno, uno de ellos, y lo tengo bien claro, es Isaías, creo que está en el capítulo 42, donde dice, tú guardarás en completa paz Mm, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. mm, Yo me acuerdo hasta el día de hoy, un momento muy difícil que pasé en mi vida, donde mi mente estaba en revolución mil, pensando en mil cosas de las posibilidades, ¿verdad? Porque la mente siempre está en el easy. ¿Y si esto no va como quería? ¿Y si no era la que tenía que elegir? ¿Y si no ujú, era? Siempre está en el easy. Mi mente estaba en esa etapa de, ¿y si esto? Y en ese momento, cuando vi ese versículo, fue como un bálsamo en mi corazón el pensar de, tú guardarás. La palabra guardar es cercar alrededor. ujú, Es como completa protección. Me imagino como un pastor, ¿verdad? Cuida a su oveja y la tiene cerquita, rejada, no tiene dónde ir, la está cuidando. Dice, tú guardarás, no dice en paz, en completa paz. O sea, en una paz que sobrepasa el entendimiento a los que perseveran con sus pensamientos en ti, porque en ti han confiado. wow, qué Entonces, hermoso. eso fue algo que me dio paz y me llevó a la acción Ujú, doble, ¿no? Me dio la paz de que Él me guarda en completa paz en mi momento de necesidad, pero a mí me toca perseverar con mis pensamientos en Él. O sea, mm, perseverar en sus promesas. Creo ujú, que la Biblia está llena de promesas que fueron escritas para ti y para mí, para nosotros. Eso está ahí para que tú la tomes y la hagas propia. Entonces, cuando yo agarro esas promesas y las hago propias, esas promesas son las que traen esa paz que habla el Nuevo Testamento, que sobrepasa todo entendimiento. Y para mí, bueno, ese versículo fue uno que trajo tanta paz en mi corazón y después muchos otros, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 1 habla, em, donde el apóstol Pablo menciona de que Cristo es nuestra esperanza de de gloria. gloria. Ujú, Em, y ese ha sido también un versículo que ha traído tanta, como, más que paz, creo que ese versículo trajo en mí como seguridad, como confianza, de decir, o sea, Cristo es la esperanza que yo tengo de que un día voy a estar en la gloria de Dios. O sea, Él es esa persona al cual yo puedo levantar mis ojos y decir, no, porque Cristo está allá, yo voy a estar ahí. ¿Entiendes? wow. Porque Cristo está en el trono, Él me asegura esa esperanza de gloria, ¿no? Entonces creo que es tan lindo llenarte de la palabra en esos momentos de tribulación y entender como Dios le dijo al apóstol Pablo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo entendió tanto eso que encima él dijo, ah, bueno, entonces voy a hacer alarde de mis debilidades, ¿entiendes? O sea, como que Wow. me voy a gozar en mis debilidades, porque cuando soy débil, el Señor me dijo que su poder sobreabunda en mí. ¿Te das cuenta como el apóstol Pablo abrazó las situaciones adversas y por eso logró lo que logró? Hace un par de meses con Andrea fuimos a Roma y estuvimos en la prisión donde el apóstol Pablo pasó sus últimos minutos de vida antes de que fuera decapitado, según la tradición, ¿verdad? Y fue tan impresionante porque cuando fuimos a ese lugar, bajabas por una escalera a un subsuelo y luego tenías que bajar a otro subsuelo más.
donde metían a los prisioneros por un agujero en el piso. Lo bajaban con una cuerda por un agujero, o sea que no tenía cómo ir a ningún lugar y el prisionero estaba ahí encerrado. Y era una caverna fría, seca, de piedras, no había nada. Y pensar que en ese lugar el apóstol Pablo escribió segunda de Timoteo, donde él dijo, he peleado la batalla, he guardado la fe, he terminado la carrera. Y yo digo, wow, o sea, ¿cuál era la esperanza de Pablo para escribir brutal mensaje en un lugar tan difícil? Y Cristo, la Claro. esperanza de gloria. Sus ojos no estaban en la cárcel, estaban puestos en Cristo. Y esa es la esperanza que hay, ¿no? Se dice que de ahí escribió también Filipenses. Filipenses. Filipenses, hermosísimo. En los momentos difíciles, ¿cuán importante es la comunidad de fe para nosotros? Wow. Yo creo que la palabra que me gustaría usar es indispensable. Así es. Es indispensable. Em, Creo que fue la razón por la cual Jesús estableció la iglesia, Ujú, ¿verdad? La iglesia es ese conjunto de creyentes, de personas que Cristo estableció para que perseveremos juntos hasta el final. ujú, Como hablamos hace unos programas atrás, ¿no? De las vírgenes prudentes e imprudentes, eran 5 prudentes y 5 insensatas. O sea, no era una prudente, eran 5. O sea, entre las prudentes se animaban, se alentaban, caminaban juntos. Y creo que en los momentos difíciles rodearte de las personas correctas es clave para tu proceso de crecimiento y hasta incluso para salir de ellos. Volvemos al ejemplo de Job. Job, vemos la clase de amigos que tuvo en su momento difícil, donde trataban de encontrar una razón a su dolor y no, pero ¿por qué? Algo hiciste, Job, algo hizo tu esposa, algo pasó y como buscar una razón. Y qué importante también eso, ¿no? No siempre buscarle una razón detrás del dolor. Porque la iglesia ha hecho mucho eso y trajo mucho daño, ¿no? Si estás sufriendo, algo mal hiciste. hmm, Una puerta abriste, un pecado cometiste. Y hay que entender que en esta tierra cosas malas suceden a personas buenas. ujú, Y es difícil decir eso, hmm. ¿verdad? Y el cuerpo es para que el fuerte dé la mano al débil. Y ahora cuando el fuerte está viviendo un momento de debilidad, el otro le dé la mano al que está sufriendo. Este es el cuerpo, ese es el cuerpo de Cristo. Mm, Y la Biblia dice que yo crezco cuando tú ejerces tu don. Quiere decir que tengo que tener la humildad de abrir mi corazón mm. para decir, necesito tu ayuda, necesito tu oración. ¿Quiénes han sido cruciales en tu vida cuando has pasado esos momentos difíciles? Bueno, creo que en mi vida siempre me han inspirado los personajes bíblicos Ujú, siempre fueron inspiraciones. Eh, Digo, ver el sufrimiento también de la iglesia primitiva, ver cómo pudieron avanzar y expandir la iglesia a tal nivel a pesar de todas las adversidades que vivían y tenían. Luego también me acuerdo haber leído siempre historias y testimonios de hombres y mujeres de Dios que ujú, pasaron por momentos difíciles y pasaron adelante, como tú recién recomendaste ese audiolibro, ¿no? Qué importante el momento de dificultad, leer historias de otros. ujú. Creo que a veces no. Y esto me di cuenta que el enemigo, el diablo, cuando vos estás sufriendo de algo, te hace creer que sos la única persona que está Sí. sufriendo de eso y que todos están bien. Ujú. Pero qué bien te haría si de repente abres un libro de alguien que pasó lo mismo y peor. Te da una esperanza, ¿verdad? De un ánimo de decir, ay, no soy el único. Alguien ya pasó por esto. Claro. Y creo que a lo largo de la historia hay tantos libros de hombres y generales de Dios que tenemos sus biografías que podemos leer, ¿verdad? Que vemos hombres que hace poco leí la historia de uno que fue em, el primero en traducir la Biblia en el inglés. No me acuerdo ahora exactamente su nombre, pero fue el primero en traducir la Biblia de latín en el inglés y él fue quemado vivo por hacer eso. Mm. Y sus últimas palabras antes de morir fue, Señor, abre los ojos del rey para que vea la verdad. Porque el rey de aquel entonces donde él vivía lo había quemado por esto, porque se consideraba como, esto no está bien, no puede estar en el inglés. Imagínate ese hombre cómo sufrió para que hoy podamos tener la Biblia
en nuestros idiomas. Y al ver esas historias, nos animamos. La Biblia incluso mismo dice, hey, hermanos, anímense que alrededor del mundo tienen hermanos que están pasando por los mismos sufrimientos, las mismas pruebas. Mm. Entonces, creo que la Biblia y leer historias de otras personas me han animado tanto en mis momentos difíciles a dar esperanza. Por eso te felicito por el libro Viviendo su voluntad, porque no solamente compartes la interpretación bíblica, sino tu experiencia, Ujú. cómo lo has vivido. ¿Cómo acompañar a un hijo o a un cónyuge cuando vive ese momento difícil? La tendencia es, ay, no es para tanto, o no llore, Mm. o hay otra muchacha, olvide esa mujer que no le convenía a Hmm. usted, y el otro está hecho un mar de sufrimientos donde lo que necesita es el abrazo, la validación. ¿Cómo Mm. acompañar a un ser querido cuando Mm. pasa un momento difícil? Para mí creo que sería, primero tienes que analizar tu corazón en el sentido de que si tú no sientes el dolor de la otra persona, deberías preocuparte, ¿no? Más aún si es un ser querido que está sufriendo Wow. y tú lo ves sufriendo y eres indiferente al dolor, debería ser una señal de alerta a ti, ¿verdad? Porque es cierto, a veces como mucho decimos, no pasa nada, seguí, dale, esto a todo el mundo le pasa, pero oye, si yo no soy capaz de sentir el dolor de los demás y tener esa compasión, ¿verdad? Porque creo que a veces incluso ni eso tenemos hacia las otras personas. Pero para mí el consejo que más me ha ayudado en momentos de acompañar a familia, amigos cercanos en momentos de sufrimiento es estar ahí nomás con ellos. Es estar ahí, Claro. estar con ellos, acompañarlos. Em, Hay momentos, incluso cuando alguien está pasando por, y lo hablamos con mi esposa una vez en uno de nuestros podcasts hace poco, de cuando alguien está pasando por duelo, ¿no? Ujú. A veces con buenas intenciones como cristianos nos acercamos a las personas con todo tipo de frases, ¿no? Tranquilo, esto va a pasar, todo ayuda bien. Y esas frases que a esa persona en ese momento no necesita ese Mm. tipo de frase, necesita a alguien que esté con ella, que esté con Amén. él, que Amén. se sienta a su lado y solamente esté acompañándolo, caminando con él, no buscando como los amigos de Job una razón y una explicación. Va a llegar un momento donde se puede hacer eso, pero la mayoría de las veces es estar presente, es llorar con la otra persona, acompañarlo en ese proceso de dolor. Wow. Yo estaba recién convertido y mi mamá vivió el dolor de que la hija de una tía se murió Mm. y ella ya estaba entrada en años. Fuimos al funeral y, y ella lloraba desesperada. Todo el mundo se quedaba como petrificado de ver el dolor de la tía, decir, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a consolar? ¿Quién va a cuidar de mí? Eh, Porque no era al revés, no era la anciana muriendo, sino era su hija muriendo. Claro. Y mi mamá me dijo, anda, ora con ella. Pero mamá, le digo, ¿qué le digo? Nada, dice, solo ora con ella, anda. Entonces yo vine y tomé su mano y le dije, tía, ¿puedo orar por usted? Me dice, sí. Comenzamos a orar, yo le tomé la mano, la abracé, no dije nada. Y en eso pasó media hora, ya fue tranquilizándose y vino el momento de ir al cementerio. Le dijeron, tía, hay que ir al cementerio. Dijo, no. Dice, yo quiero quedarme aquí y que él ore más por mí. Y yo Wow. me asusté y le dije, mamá, ¿qué hacemos? Me dice, seguí orando, quedémonos aquí. Y sí. Y nunca olvido esa escena. Yo tenía 19, 20 años Wow. porque simplemente hice eso, Mm. acompañarla, como le ayudé a llorar, nada Mm. más, no dije nada más, Mm. y presenté a Dios en ese momento. No es fácil, uno se queda sin palabras y todos hemos dicho estupideces cuando alguien está Sí. sufriendo para salir del paso. Y yo creo que lo ideal es hacer lo que tú estás diciendo. Déjame terminar esta entrevista con ¿qué significa para ti la frase esperanza viva? ¿Y cómo yo puedo alentar a otros a tener esta
esperanza viva en sus vidas? Para mí, cuando pienso en la esperanza viva, la palabra esperanza es un conjunto de dos palabras, esperar y ansa. Y cuando en el griego se traduce eso, es como esperar con anhelo, esperar con gusto. Mm, Vamos a ponerlo más fácil, es como esperar con gozo, con alegría. Em, ¿Viste cuando de niños con mi familia viajábamos, a veces hacíamos viajes en carro largos, road trips? Y me acuerdo una de esas, estábamos en esos viajes y todo el camino era la emoción de llegar y la esperanza de llegar a ese destino que ujú. sabíamos lo que íbamos a hacer. Y esperábamos, ¿por qué? Porque sabíamos que había un gozo del otro lado, ¿no? Cuando llegábamos íbamos a ir a tal lugar, a la casa de tal amigo. Entonces uno se aguantaba las 10 horas, las 18 horas de manejada y esperaba con gozo porque sabía lo que venía allá. Creo que cuando hablamos de la esperanza viva, es el arte de esperar con gozo, mirando siempre a Cristo, sabiendo que esta vida es corta, Wow. sabiendo que esta vida pasa rápido. Justo ayer ayer y hoy estaba meditando bastante en lo que es la muerte. ¿Por qué la muerte? Tú dices, ¿por qué medito la muerte? No, digo que pienso en el hecho de que, wow, está tan cerca de cualquiera. Ujú. No importa, tú puedes estar en la pleno de tu salud y puede que esté a la vuelta de la esquina. O sea, yo digo, Así es. ¿cómo nunca dejar de mirar es ese punto, ¿no? Ese punto de que, hey, la muerte puede llegar en cualquier momento, pero para aquellos que estamos en Cristo, la muerte es solo un cambio de domicilio, Así es. ¿entiendes? O sea, aunque es doloroso, aunque es triste, Jesús lloró cuando vio a la gente sufriendo por la muerte. No Ujú, estamos diciendo, no, la muerte a mí no me hace nada. No, claro que ujú. sí. Uno se asusta, tiene miedo y qué va. Pero ver a la muerte a través de la esperanza de gloria. ¿Cuál es? Cristo venció a la muerte. En la cruz, la muerte fue vencida. Entonces, a los que estamos en Cristo, ya la muerte eterna no nos toca. Lo único que nos toca es pasar por la muerte de nuestro estuche, sería el cuerpo. El Ujú. estuche caduca, pero estamos vivos adentro. Wow. Entonces, vivir con una esperanza viva es, como dije recién, es el arte de ver a Cristo a través de mi tornado, de mi huracán, de mi situación. Poder verlo a Él a través de. Cuando tú lo ves a Él a través de, te da ese gozo, esa paz de permanecer firme, anclado en Jesús, sabiendo que hay una esperanza viva. Wow. Se dice que no conoce la tranquilidad del puerto quien no ha vivido la tempestad del mar. Wow. Y uno tiene que aprender a valorar a Dios en medio de nuestra tranquilidad y a verlo en la barca cuando vamos en medio de la tormenta. Quisiera terminar esta entrevista con una hermosa frase de Sebastián que escribe en su libro Viviendo su voluntad. Las dificultades que enfrentamos no son el final de nuestra historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo donde Dios puede mostrar su gloria a través de nuestras debilidades. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu libro, Viviendo su voluntad, hermoso lo que Gracias, estás gracias. haciendo y gracias por tu corazón, por la nobleza de tu corazón. No, gracias a ustedes por su corazón, por la nobleza de su corazón, de verdad. Disfrutamos cada vez que venimos con mi esposa y participamos y ya que somos parte de la familia, nos encanta colaborar y trabajar juntos. Para nosotros también tenerles como amigos y espero que vivamos muchas experiencias juntos. Así es. Y gracias a usted por habernos acompañado. Recuerde, las dificultades son circunstancias que pasan y en medio de las dificultades, cuando yo soy débil, Dios es fuerte. Y diga como dijo Pablo, entonces me gloriaré en Él, porque Mm, cuando soy débil, soy fuerte. mm, Él está con nosotros en las noches oscuras, en los momentos difíciles, cuando las preguntas no tienen mm. respuestas. Nuestra meta debe de ser perseverar. Que Dios bendiga tu vida, te fortalezca y que seas capaz de abrazar a quienes tienes cerca cuando estén sufriendo. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.